Jesse Dwayne Ricardo Onfroy, un nombre que encontró su ritmo en el mundo como XXXTentacion, es una verdadera luminaria del rap americano y un maestro de melodies desgarradoras. Pero aquel fatídico 18 de junio de 2018, la música quedó silenciada por un cruel giro de la fatalidad al ser abatido en medio de un robo a las afueras de un local de motociclismo de Florida. Las ondas expansivas de esta tragedia se propagaron mucho más allá del mundo de la música, sacudiendo los cimientos de la industria y dejando a sus fans esparcidos por todo el mundo en un estado de profundo luto. El 20 de marzo de 2023 llegó un momento de ajuste de cuentas en el que tres hombres se enfrentaron a la dura condena de la justicia, declarados culpables de cometer asesinato en primer grado en relación con la terrible pérdida de XXXTentacion. Y al amanecer del 6 de abril de 2023, se desarrolló el último capítulo de su malévola saga al ser condenados a una vida entre rejas. Cleopatra Bernard, una madre con el corazón destrozado por la ausencia irreparable de su amado hijo, hizo resonar su voz en los pasillos de la justicia. Habló de cómo este juez había abierto los caminos de la justicia, llenando el vacío dejado por la muerte prematura de su hijo. Pero sus palabras no resonaron solo con satisfacción, sino que transmitieron una solemne advertencia. La advertencia de una polilla, pronunciada con firme resolución, impregnó el ambiente. Una advertencia de que aquellos que habían robado a su hijo del mundo debían temblar por las consecuencias que les esperaban. En este momento de férrea protección maternal, el mundo vislumbró la agonía y el trauma que sufren las familias tras crímenes atroces. La message de Cleopatra Bernard sirvió de conmovedor recordatorio, un mosaico de emociones que pintó el lienzo de dolor, rabia y fuerza. Puso de relieve que el impacto de tales actos odiosos va mucho más allá de la víctima en sí, filtrándose en el tejido de las familias y las comunidades, dejando una mancha indeleble. Al concluir el capítulo de la justicia en el caso de XXXTentacion, la sombra de su trágica muerte proyectó una profunda reflexión, una sonora llamada a la acción para un mundo hambriento de tranquilidad, un mundo en el que se frustre la violencia y se cante alto y claro la melodía de la paz. En un giro inesperado y escalofriante, Cleopatra Bernard, la indomable protagonista de XXXTentacion, lanzó una escalofriante advertencia dirigida a los perpetradores de su hijo, mientras se oían los ecos de la declaración de culpabilidad de Michael Boatwright, Trayvon Newsom y Dedrick Williams. Las palabras de Cleopatra Bernard atravesaron el aire como una cuchilla. Se refirió a uno de los culpables malintencionados como Boatwright, en un giro irónico, poniendo de relieve lo absurdo de sus acciones. Su acusación verbal continuó mientras expresaba la esperanza de que ahora recibiera el beso que tanto ansiaba. Este inquietante message se erige como un conmovedor recuerdo del terrible impacto que estos criminales han infligido a la afligida familia del secuestrador y a sus queridos compañeros. Sin embargo, las palabras de Cleopatra Bernard no empezaron con una simple advertencia, sino que se convirtieron en una conmovedora visión de la angustia que sufren ella y muchos otros. En medio de la condena, expresó sin vacilar su convicción de que el castigo impuesto era justo, una gota en el océano de la justicia, por una vida trágicamente truncada. La escalofriante admonición de Cleopatra Bernard pone de manifiesto la realidad de que los autores llevarán la carga de sus actos durante el resto de sus días. Las ondas que desencadenaron marcarán su lugar en la historia, un duro recordatorio de la búsqueda constante de la retribución frente a una pérdida dolorosa. La resonancia de su muerte es un testimonio permanente de la inmarcesible memoria de XXXTentacion y de los ecos históricos de su arte, entrelazados para siempre con el trágico final que arrebató al mundo su brillantez. El trágico asesinato del enigmático Jesse Dwayne Ricardo Onfroy, el artista conocido como XXXTentacion, repercutió en la vida de sus familiares y compañeros, dejando una cicatriz emocional indeleble. Entre los dolientes, la voz de su madre sonó con más fuerza, articulando la implacable búsqueda de justicia y sanación. En abril de 2023, cuando los tres hombres declarados culpables de asesinato en primer grado se enfrentaban a sus penas de cadena perpetua, lanzó una sombría advertencia a los asesinos de su hijo, un conmovedor eco de la angustia que provocaron. La tumultuosa trayectoria de detención, marcada por una infancia manchada por la violencia, proyectó sombras que ensombrecieron el corazón de quienes le educaron. Despite tumultuoso, el amor de su madre perduró, en medio de los giros tumultuosos de su comportamiento. Su prematura muerte proyectó una larga sombra, alterando por completo las vidas de aquellos que le tuvieron cerca.
Su muerte desencadenó una oleada de devoción entre sus admiradores, conmovidos por la brusquedad de su carrera ascendente. Con un estilo y una autenticidad singulares, se había entretejido en el tejido de los marginados, convirtiéndose en su voz más resonante. La ausencia de Tentación ha dejado un enorme vacío en su profunda influencia tanto en los fans como en el tejido musical. Tras el asesinato de Tentación, surgieron llamamientos a la justicia, junto con debates sobre la rendición de cuentas de los maltratadores, espoleados por las acusaciones de su novia, Geneva Ayala. La condena de sus asesinos supuso un respiro para su afligida familia y sus seguidores. Sin embargo, resuena la advertencia de su madre, un anuncio perdurable de las heridas no curadas que quedan atrás. Esta desgarradora saga pone de manifiesto la imperiosa necesidad de poner freno a la violencia y defender la justicia en nuestras comunidades. La reciente condena de 3 personas implicadas en la trágica muerte del rapero XXXTentacion ha puesto de relieve el problema de la violencia en el mundo de la música. Sin embargo, no se trata de una novela. El espectro de la violencia se ha cernido sobre el hip hop y el rap desde su aparición, con luminarias como Tupac Shakur, The Notorious Big y Nipsey Hussle, que vieron sus brillantes narraciones truncadas por el implacable entorno de la violencia armada. El tapiz lírico y visual, a menudo entretejido con la violencia, proyecta una larga sombra, alimentando una cultura de agresión tanto dentro de la industria como en las ciudades natales que acogen a estos artistas. La dramática pérdida de XXXTentacion es un claro ejemplo de las terribles consecuencias de esta tragedia. Los esfuerzos para combatir esta lacra son constantes, y voces como las de Kendrick Lamar y J. Cole utilizan su influencia para contrarrestar los mensajes de peace. Organizaciones como el Hip Hop Caucus y la National Hip Hop Association son resueltas en su búsqueda de una transformación positiva. Aún así, la lucha contra las raíces de la violencia continúa, con el drama de una cultura que valora la seguridad y el bienestar de todos sus miembros y que permanece firmemente viva. Jacques Dwayne Ricardo Onfroy, más conocido como el enigmático XXXTentacion, surgió como una fuerza de la naturaleza en el panorama musical estadounidense. Su arte no era solo sonido, era una sinfonía de géneros, hip hop, rock y R&B, combinados con letras que desnudaban su alma. A pesar de la controversia que a menudo le rodeaba, dejó una huella cultural que aún resuena. En 2018, el mundo se quedó atónito ante la noticia de su prematuro fallecimiento, pero su legado sigue vivo. Un testimonio perdurable de las armonías que dejó tras de sí y del impacto transformador que tuvo en la esfera musical. En medio de las sombras, su legado sigue bailando, sus composiciones siguen vivas, reflejo de una vida que brilló con luz propia, y su influencia perdura, haciéndose eco en las obras de artistas posteriores. Al abogar por la salud mental y el cambio positivo, su resonancia despertó el interés de sus votantes, instándoles a ser catalizadores de la transformación. Sus composiciones y de las artes que tocó. Después, la admonición de su padre a sus agresores resuena como un grito de guerra contra el azote de la violencia. La angustia que embarga a su familia y a sus fans es irrevocable, pero se unen para exigir justicia. La conversación en torno a la violencia en la industria musical, más antigua que el propio tiempo, exige una transformación, un viaje que la tragedia de XXXTentacion ilumina. Al reflexionar sobre la historia en sus melodías, no solo encontramos inspiración, sino también lessons. En un mundo en el que el ritmo es lo más trágico, debemos encontrar un camino que conduzca a la seguridad, la responsabilidad y la integridad artística, honrando la vida y el legado de una estrella que se apagó demasiado pronto. Espero que te guste nuestro vídeo y no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Gracias por vernos.